¿Sabías que el diluvio universal no es original de la Biblia? Que además del famoso diluvio griego de Pirra y de Caulión, que ya analizamos en este canal, existió también un diluvio mesopotámico que se escribió 1500 años antes de que se escribiera la Biblia, es decir, hace 4000 años. Ponte el chubasquero o coge el paraguas porque vamos a mojarnos al país del Tigris y el Éufrates. Los escribas judíos que escribían la Biblia hace unos 2600 años se hicieron eco de una tradición por todos conocida en Mesopotamia, una tradición que estaba fijada en las tablillas sumerias hacía más de 1500 años, es decir, como si alguien copiara hoy una historia escrita en los últimos días del Imperio Romano de Occidente. Los escribas judíos adaptaron a su pueblo y a su dios Yahvé aquel suceso mítico que se perdía en la noche de los tiempos, que venía desde milenios atrás. Lo que es interesante resaltar en este punto, o lo que es interesante preguntarse, es por qué surge el diluvio universal en tantas civilizaciones, en esas civilizaciones antiguas de muchos países. Y es que, aunque esté narrado de manera mítica, parece que algo de lógica y de sentido común y realidad hay en este texto de los diluvios. No es que fuera un diluvio universal, pero sí es bien cierto que una gran tormenta, un huracán o un año de lluvias abundantes podía terminar con una ciudad o con parte de una civilización. Baste venir al presente. No se dan hoy en día huracanes o tormentas tropicales que crean inundaciones que matan a miles de personas y destruyen barrios enteros o ciudades al completo o pueblos pequeños. Pues imaginad esos sucesos hace 5000, 6000, 7000 años, destruyendo ciudades mucho menos preparadas que las de hoy en día, matando el ganado de pueblos que aún son pueblos nómadas y creando desastres en las cosechas de los que era muy complejo y muy costoso recuperarse, porque no solo es que se llevaran la cosecha de ese año, sino que además también se llevaban las simientes o lo que hubiera guardado para sembrar en los años venideros. Por tanto, causaban catástrofes absolutas. Tenemos datos arqueológicos en algunas ciudades de Mesopotamia, estratos que hacen pensar que el lodo sepultó ciudades enteras y que bien pudieron ayudar a fortalecer y recrear estos mitos, porque los ciudadanos del mundo antiguo se enfrentaban a constantes inundaciones y evidentemente cuando las lluvias eran destructivas no eran entendidas como accidentes naturales, como producto no de la meteorología, sino que era entendido como un castigo de la divinidad. Si ellos habían conocido lluvias arrasadoras y lluvias destructivas durante toda su vida, el mito del diluvio era muy fácil de comprender y de asociar en su mente. Por ello siempre fue una constante, estaba siempre presente. Y es más, cada vez que la tempestad fuera más intensa de lo normal, es seguro que más de uno pensaba en la posibilidad de un nuevo diluvio universal que acabara con la humanidad, de un nuevo castigo de los dioses. Pero, ¿cómo fue aquel diluvio universal de Mesopotamia? La historia del diluvio la hemos mencionado ya de paso cuando hemos hablado de la famosa epopeya de Gilgamesh, porque se encuentra precisamente inmersa en el relato de este héroe por antonomasia de Mesopotamia, aunque seguramente circulara de forma oral e independiente y se agregara luego a ese poema mítico que tiene más de 4000 años. Bien, ¿cómo empieza o cómo se plantea el diluvio? Recordamos que Gilgamesh cruzó un océano cósmico porque quería encontrarse con el único hombre de la Tierra que había alcanzado la inmortalidad, Utnapishtim, o Ziusudra, como a veces es también llamado.
Utnapishtim o Utanapishtim era considerado un sabio, al que los dioses le habían otorgado la inmortalidad tras este diluvio. Pero empecemos a narrar cómo sucedió este diluvio universal. El propio Utnapishtim le narra el acontecimiento a Gilgamesh y fue de la siguiente manera. Hubo una época en la que los dioses convivían con los humanos, concretamente en una ciudad, la ciudad de Shuruppak, a orillas del río Éufrates. Pero debido al comportamiento de los humanos, algunos dioses decidieron exterminarlos, planteando un diluvio, una catástrofe para borrarlos de la faz de la tierra. No se especifica la causa exacta de en el relato, la causa del diluvio, pero otras fuentes hablan de una rebelión de los hombres contra los dioses y por ese mal comportamiento iban a ser aniquilados. Los dioses que planearon el diluvio fueron Anu, padre de los dioses, su consejero, el dios Enlil, que parece que es el ideólogo, Ninurta, dios visir, y Ea, que será conocido también como el Enlil por los acadios. Este Enlil era el que protegía a los hombres y tuvo piedad de ellos y decidió revelarle a través de un sueño, de las paredes de su choza, lo que iba a suceder a Utnapishtim. Enlil le dijo a Utnapishtim que construyera con las cañas de su choza un arca para salvar a su familia y a las otras especies vivientes de este diluvio catastrófico. Utnapishtim, que no podía revelar el secreto, dijo a su pueblo que él iba a morir por decisión del dios Enlil y que además los dioses habían decidido beneficiar a la humanidad con una lluvia de abundancia, cebada, canastos de peces, ricas cosechas, todo esto caería del cielo en los próximos días. Utnapishtim hizo su barca, su arca, con la ayuda de los artesanos, pero nunca reveló su verdadero fin. Cuando estuvo lista, hizo subir a su familia, a la de su esposa y a la semilla de todo lo viviente, es decir, una pareja de animales de cada especie y también plantas. Luego cerró el arca y se dispuso a esperar el diluvio, que llegaría al día siguiente aniquilando toda vida terrestre. El diluvio fue tan terrorífico que algunos dioses tuvieron miedo, como por ejemplo los famosos Anunnaki. Es decir, muchos dioses no eran conscientes del diluvio. Recordemos que en Mesopotamia había miles de dioses. Al séptimo día la tempestad se apaciguó y el arca fue a vararse al monte Nisir durante otros 7 días. Al cumplirse el séptimo día, Utnapishtim soltó una paloma y ésta, al no poder posarse en tierra, regresó. Luego sacaría una golondrina, que también, al ser soltada, volvió. Y finalmente un cuervo, que ya no volvió, como sinónimo de que las aguas habían menguado y se habían retirado y ya podían abandonar los hombres el arca. Utnapishtim salió del arca y junto a su familia hicieron los típicos sacrificios a los dioses. Los dioses acudieron al olor del incienso y del mirto que ofrecían. Las divinidades que habían causado el diluvio se extrañaron al ver que había supervivientes humanos y acusaron a Enlil de traición, que se defendió de su actuación argumentando que no todos los humanos debían morir, pues no todos eran malvados, y que en vez de haber causado un diluvio podrían haber utilizado otra estrategia, otro método más justo, como por ejemplo las plagas, para no terminar con toda la humanidad. Al final, Enlil recapacita con los argumentos de Enlil y en vez de matar a Utnapishtim, lo convierte junto a su esposa en inmortal. Por tanto, lo hace también un dios, ¿no? Y el género humano no se termina extinguiendo. Pues como vemos, este mito tiene mucha relación, total similitud con el mito cristiano, con el mito bíblico, con el mito judío del Arca de Noé, ¿no? Es una variante que nace en Mesopotamia y que estaba ya escrito en tablillas 1500 años antes de que los escribas
lo trasladaran al Génesis. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo antiguo, por el mundo de la cultura mesopotámica. En próximos vídeos ya sabes que volveremos con más cultura y con más conocimiento. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.